Buen día, nosotros somos Grupo 2, que está conformado por Ashley Montaño, Juan Rosales, Alan Ruiz y Emiliano Arroyo y su servidora Jimena Chávez, y vamos a presentarles nuestro producto integrador de aprendizaje que abarca lo que vimos en estas 4 etapas. En este trabajo mencionaremos lo que es la mecánica. Es una parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, y este estudia el movimiento de los cuerpos en equilibrio. También hablaremos sobre la dinámica, que es una rama de la mecánica. Este estudia el movimiento de los cuerpos, pero también busca por qué se mueve, es decir, debido a una fuerza del objeto se mueve. También les platicaremos lo que vimos en cada etapa de manera simple y resumida, mostrando algunos gráficos y tablas de datos para su mejor comprensión. En efecto, en la etapa 1 comenzamos a ver magnitudes vectoriales. Vimos las coordenadas polares, las coordenadas rectangulares, cómo convertirlas de unas a otras, y también cómo hacer una gráfica muy sencilla para representarlo. También de un problema sacábamos datos y los llenábamos en una tablilla donde estaba la magnitud, la dirección, fuerzas en X, fuerzas en y la sumatoria de los vectores, que esas sumatorias se requerían para sacar un vector resultante. Vimos el MRUA y MRU, que son los que mencionamos anteriormente. Aprendimos a identificarnos en un problema y dependiendo si es uno u otro, tienen diferentes características que los distinguen. Por último, vimos la aplicación de las leyes de Newton. Una ley que correspondía a un movimiento, el MRU, pertenece a la primera ley, el estado de equilibrio. El MRUA pertenece al segundo, cambio de velocidad. En esta evidencia lo que hicimos fue que correspondía con ayuda de un simulador. Obtuvimos los datos. Pusimos una cantidad de velocidad para que fuera velocidad constante y pusimos en iniciar. Tomamos capturas y los datos que salieron los acomodamos en una tabla. De esa tabla había que hacer unas gráficas que representen posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Después seguimos el mismo proceso con aceleración constante. Por último, sacamos nuestras conclusiones de cada paso y una reflexión de todo el trabajo. En esta etapa vimos el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, el MRU, que es cuando un objeto va en línea recta, en una dirección, con velocidad constante y sin aceleración. También vimos el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que quiere decir el MRUA. Es un movimiento en línea recta y uniformemente acelerado. Quiere decir que va todo el rato con la misma aceleración. La velocidad cambia con el tiempo, pero lo hace de la misma forma. Aquí están los resultados que llenamos. Lo que hicimos fue sacar los datos del simulador. Solo poníamos velocidad constante o aceleración constante. Realizamos algunos procedimientos en la libreta para sacar unos datos que se necesitaban y acomodamos los datos en las respectivas tablas. Luego realizábamos 3 gráficas y con eso era como una comprobación de los resultados obtenidos. Etapa 2. En esta etapa vimos la caída libre, cuando dejas caer un objeto a cierta altura del suelo y calculábamos la altura o la velocidad inicial. Vimos también sobre el tiro vertical hacia arriba, cuando lanzas algo hacia arriba. Luego el tiro horizontal, cuando avientas algo de manera horizontal pero cae de cierta altura y crea una combinación de dos movimientos. Vimos el tipo parabólico, que es cuando avientas algo a ciertos grados y sube y después cae. Este movimiento crea una parábola. En esta evidencia usamos un simulador de un cañón para el tiro horizontal. Ajustamos la altura y pusimos una velocidad inicial. Lo iniciamos y como podemos checar cada punto de todo el trayecto, pudimos sacar el tiempo, desplazamiento y altura. Hicimos unas capturas en el tiempo que se indicaba en la tabla y llenamos la tabla con esos datos e hicimos una conclusión. Luego nos pasamos al tiro parabólico. Hicimos lo mismo, pero esta vez le dimos un ángulo que se indicaba en la guía para el cañón. Después le dimos iniciar y sacamos el alcance y la altura.
los acomodamos en una tabla. De igual manera, dimos la conclusión. Por último, dimos una reflexión del trabajo. Teórico. Tiro horizontal se le llama al movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección horizontal. Su trayectoria es el resultado de la combinación de dos movimientos, horizontal y vertical. Tiro parabólico. Este movimiento consiste en lanzar un objeto en una dirección que forma un ángulo cualquiera con la horizontal a una determinada velocidad. Aquí podemos apreciar las tablas de resultados que mencioné anteriormente. Reflexión. Solo que sacamos unos resultados con unos procedimientos y nos dieron una tabla, y con ayuda del simulador logramos sacar los datos que faltaban. Comparando las tablas y nos dieron un poco diferente en una columna, pero ya sabemos cuál puede haber sido la causa para cuál sale diferente. Etapa 3. En esta etapa hablaremos sobre el movimiento circular uniforme, que como vimos es una circunferencia, donde están presentes el diámetro y el radio. Se relaciona con el movimiento rectilíneo, aunque no sean iguales, ya que el movimiento lleva una velocidad lineal y angular. También la frecuencia, que es el número de vueltas que ha dado, el periodo, el tiempo en el que realiza aquellas vueltas, y la aceleración centrípeta, es aquella que va hacia el centro del movimiento. Lo podemos ver en la rueda de bicicleta. Para darles un mejor punto de vista, creamos una tabla y contestamos una serie de preguntas que hablan sobre dicha tabla. Con ello podemos deducir que la fuerza centrípeta es la que varía más, comparando ambas tablas y directamente proporcional, ya que aumenta la cantidad constantemente. En la primera pregunta podemos ver que la variable se modifica a su vez y que va inversamente porque va en descenso. En la segunda pregunta observamos que igualmente la variable es la fuerza centrípeta, pero ahora es directamente proporcional, ya que va en aumento constante. Con esto que le acabo de enseñar, vimos y aprendimos sobre los ejercicios que estuvimos viendo en la etapa 3. Se nos hizo excelente poder hablar de esta forma. Nosotros también aprendimos cómo es el trabajar con simuladores. Es de mucha ayuda, porque nos da valores mucho más precisos y rápidamente, sin la dificultad de que haya errores que afecten todo el problema. En esta etapa vimos la fuerza de fricción, que es lo que se opone al correspondiente movimiento de desplazamiento. Vimos en qué consistía, los tipos de fricción, los coeficientes y las fórmulas, cómo podemos sacar resultados de un movimiento con fricción o sin fricción y de cómo cambian los valores notoriamente. En esta evidencia, con ayuda del simulador, sacamos la aceleración y la sacamos gracias a que en la tabla ya venían datos. Les tomamos unas capturas y después seguimos llenando la tabla. Sacamos la fuerza de tensión en X multiplicando la fuerza de tensión con el coseno del ángulo. La siguiente, la fuerza de tensión en Y, hicimos lo mismo, solo que ahora lo multiplicamos con el seno del ángulo. Sacamos el peso y después sacamos la fuerza normal. Para sacar la fuerza normal tuvimos que despejar una fórmula. Al final en la fórmula teníamos que sumar la fuerza de tensión en y el peso. Después sacamos las fuerzas cinéticas y estáticas. Al final, para sacar la fuerza resultante, sacamos las raíces de las sumatorias de X y Y. Hemos visto las 3 leyes de Newton, que son las que relacionamos con el movimiento de los objetos. Cada una representa un tipo de movimiento. Por decir, el movimiento rectilíneo uniforme aplica la primera ley. Creo que fue lo que más se nos dificultó, es el identificar los movimientos con cada ley. Se nos hizo muy confuso, la verdad, y también hablamos de la dinámica, que también se relaciona con el movimiento. Entendimos que este toma en cuenta fuerza o aceleración, que es la aplicada en el objeto creando pues un movimiento, como las causas por las que se forma el movimiento.
Creemos que las leyes de Newton y la dinámica van juntas de la mano para poder ver el movimiento de un objeto. En general, estos temas nos gustaron mucho.